Los discursos relevantes para la obtención y la mantención, digamos, del poder han debido ser adaptados a los nuevos contextos de consumo. Y este contexto y estos contextos no son solamente digitales, en el sentido de que no es solamente en un mundo no análogo, sino que sucede y toma lugar también en este ecosistema de gratificación instantánea de los usuarios, que al mismo tiempo son votantes, electores, que conocemos como el ecosistema del doom scroll, ¿cierto? Doom es como terrible, como acabose, ¿cierto? Y scrolling es como ir bajando en la pantalla infinitamente. Entonces el concepto es como infinitamente bajando por los feeds, ¿cierto? De distintas redes sociales, que puede ser TikTok, Instagram, Twitter o en realidad cualquier red social. Todas las redes sociales importantes, al menos, tienen como parte de sus lineamientos principales que en alguna parte se pueda estar infinitamente bajando a través del feed, ¿cierto? Y ahí nos encontramos con estos contenidos, microcontenidos, pequeñas capsulitas de ideas, medias ideas, cuartos de ideas, ¿cierto? O videos, ¿cierto? En los que en un par de líneas de texto, en un par de caracteres, en 15, 30, 60 segundos, un poco más, un poco menos, se estipulan ideas sobre cómo debería organizarse, gestionarse, administrarse el poder o el Estado, ¿cierto? Cómo se gobierna, cómo se vive la vida pública. Y esta es justamente la política del doom scroll, ¿cierto? La política, una manera de tecnopolítica que lo hemos hablado también en este canal, que dice relación con este bucle infinito de gratificación pasajera, que ya es un tema en nuestra zeitgeist, ¿cierto? Como nuestra esfera de discusión, en la que es bastante convulsa en realidad. Supongo que en los últimos 2 años se ha identificado lo que es el doomscroll, lo que es esta manera de consumir redes sociales, contenido, ideas, etcétera, etcétera. Y se han propuesto soluciones desde los mismos usuarios, ¿cierto? Y se pretende que estas soluciones permeen el mundo real porque es eso finalmente, ambas cosas, comillas, el mundo real porque esto también es real, y lo digital, digamos, lo análogo y lo digital, tienen que escapar, tendrían que escapar entonces desde esta perspectiva como anti-doom scroll, ¿cierto? Deberían escapar de esta manera de consumir. Porque no solamente ideas, a lo que me interesa acá y lo que interesa en este canal es como la política, ¿cierto? Las ideas políticas, ideológicas, qué sé yo, o culturales, pero también este tipo de comportamientos dice relación con otro tipo de actitudes y otro tipo de contenidos y otro tipo de consumo, ¿cierto? Espiritualmente hay una nueva ola de espiritualidades, ¿cierto? Yo creo que uno de los grandes ejemplos de un contenido, no sé si decir obra artística o no decirlo, digamos, porque también puede llegar a ser ofensivo hasta cierto punto, pero un gran ejemplo de esto es como el último disco de Rosalía, ¿cierto? Que larpea, que LARP es como live action role playing, como rolear o jugar a un juego de rol en la vida real, ¿cierto? Tomar un rol de esta como especie de neo monja, de esta especie como de post motomami, ¿cierto? Es como esta mujer que ya en sus entrevistas también lo decía, como que estaba en contra de la promiscuidad y a favor del celibato. Y mucha gente se tomó y eso es muy parte también como del espíritu de los tiempos, ¿cierto? Esta idea de parar los consumos, cierto tipo de consumos digitales, y poner por delante la espiritualidad, la religión, pero nunca dicho derechamente, po. O sea, Rosalía, claro, existe evidentemente motivos religiosos católicos, estéticos, y discursos hasta cierto punto, supongo que también pericristianos, ¿cierto? En la periferia de la cristiandad, al menos de manera estética, pero no es un disco cristiano y no es un disco católico tampoco, ¿cierto? No están puestos los acentos ahí.
Entonces es un buen ejemplo para mí, también parte de la política del doom scrolling, a pesar de que se intenta oponer justamente al doom scrolling espiritual, sexual, que ella misma, del que ella misma habla en entrevistas y podcasts y todo eso, que eso es como otra cosa, como que el podcast también ahora es un lugar, cierto lugar importantísimo. Y porque es también políticamente doom scroller, digamos, el disco de Rosalía, y esto es un ejemplo súper vano, yo he escuchado un par de canciones, no es que me moleste en realidad, ¿cachai? No es que no me guste, está bien supongo, pero es esta idea de entregar estos ensayos de ideas, ni siquiera ensayos, estas como ideas parciales, un cuarto de idea, una media idea, a medio hacer, pensada para ser digerible y entregada en un formato cortito, compacto, em, que sea cosméticamente cerradito, estéticamente cerradito y que comercialmente también tenga sentido. Pasen otras cosas también. Es parte de la política del doom scrolling, todos estos canales, estos perfiles, estas ideas de bienestar personal que se terminan transformando en parangones imposibles para quienes los ven, ¿cierto? Y uno podría pensar, claro, quienes están en internet son los más jóvenes, esto no permea, pero en el momento en el que, por ejemplo, un matinal hace eco de cierta tendencia, un noticiario de transmisión nacional hace eco de cierta tendencia presente en perfiles o cosas que son tendencia, ahí se ve derechamente, digamos, ¿cierto? Ahí se ve derecho, como que permeó la realidad, permeó, comillas, lo análogo. Y muchas de estas cosas son evidentemente y extremadamente nocivas, ¿cierto? Sí, pues, tendencias de dietas y cosas así que no tienen, que no son tampoco reales. Yo me acuerdo que fue viral en un momento esta dieta Gress, que es como pura grasa y no sé, es parte de lo mismo, como estas ideas a medias, ¿cierto? Que son dinamizadas por los entornos digitales y los ecosistemas de la gratificación instantánea. Y quizás cuánta cosa más hay, eso es lo otro. Como me siento muy viejo, estoy muy desconectado de muchas cosas. Entonces, porque también es imposible, hay cosas que pasan por debajo del radar de uno y no por eso no existen, digamos. Es parte del juego también. Uno de repente va a llegar una elección y va a aparecer un candidato que uno no ha visto en pelea de perro y resulta que es un influencer, como pasa con las candidaturas a diputaciones, a senatorías, de repente donde salen estos personajes que uno no sabe de dónde salieron, cobres, alcaldes, concejales, cosas así. Y una de las respuestas a todo esto fue justamente esta tendencia, esta idea, esta gran respuesta a la política del doom scrolling, que fue también, que es, o que está siendo también, la política del análogo, ¿cierto? Yo recuerdo, soy parte de una generación, yo creo que la gente de entre los 25 y los 35, quizás más para arriba, está muy enamorada de manera nostálgica con los formatos análogos. Se han hecho muy virales y muy vistos y consumidos y reproducidos, como a nivel de práctica me refiero, esta idea como de dejar tu celular y empezar como a usar, no sé, estas consolas. Yo tengo una Nintendo 3DS, o sea, una Nintendo DS Lite, una 3DS también. El tema de usar libretas y es llenar tu bolso, tu mochila o lo que sea con objetos descentralizados del celular. Entonces, en vez de, qué sé yo, usar Google Maps, lleva ahí un mapa. En vez de ocupar notas, ocupas tu cuaderno. En vez de jugar en el celular, ocupas una consola. Y yo entiendo, una consola no es un objeto análogo, pero se habla de análogo como lo contrario a esta como ecosistema de ultra gratificación instantánea y finalmente para salir del doom scrolling, ¿cierto? Casi como algo terapéutico. La idea de dejar de tomar fotos quizás con tu celular y a lo mejor llevar una cámara digital de esta Sony de los años 2010, ¿cachai? Es volver a esa etapa en la que estaba todo descentralizado del celular, que al mismo tiempo vendría a ser justamente una cura para la política del doom scrolling, o del doom scrolling en general, pero justamente para la política, que es lo que nos interesa acá. Y esa es una pregunta también interesante porque ¿cuál es la política del análogo? Es una contestación al hiperconsumo de contenidos parciales
e incompleto, o es también una especie de postura estética o cosmética en torno justamente al consumo. Es interesante eso también porque, o sea, yo tengo cámara como de rollo, ¿cachai? Tengo lo que vieron recién la Nintendo, tengo muchas libretas, tengo grabadoras de audio también, que también me interesa todo ese mundo como de esa tecnología descentralizada, no hacer todo con el celular, porque me parece penca o también para mí es un problema y para la gente que me rodea es un problema el consumo excesivo de redes sociales, por ejemplo. Pero por qué las consumimos y por qué las vamos a dejar de consumir también? Ahí hay un espacio como a conquistar desde los discursos críticos, porque a mí me da la sensación que ya todo se está tratando como de que existe una burbuja de las cosas análogas. Si hace unos años uno podía encontrar una cámara digital de esas Sony, esas de los 2010 con el flash y chiquititas y compactas y todo con batería, a no sé, 20, 30 lucas o te las daban o alguien que no las usaba. Ahora hay un mercado de ese tipo de cosas. Hay un mercado de que eso ya existe hace harto tiempo, pero de vinilos, de cassette, de CD, de reproductores de CD, de audífonos con cable, de etcétera, etcétera, de todo lo que era antes de cierto punto en el que todo se fue al carajo en el fondo. Es una nostalgia por un momento en el que no todo estaba tan en el carajo en términos del consumo casi patológico, buscando esa como célula de dopamina cuando estamos scrolleando, que además los contenidos críticos, sociales, que eso también se han resumido y constreñido en esos formatos de consumo. Pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué estamos haciendo con la respuesta? ¿Hay algo inherentemente político en jugar Pokémon Soul Silver en la Nintendo en vez de jugar el Pokémon Go, ¿cachai? ¿O hay una diferencia grande entre escribir, no sé, puteadas en mi libreta y no hacerlo en una historia de Instagram? ¿Cachai? Y esto también se junta porque he estado trabajando harto en mi sitio web, he hecho también algunas aplicaciones propias para mi computador, una biblioteca de juegos, ¿cachai? Cómo ingresar los datos, cuántas horas juego de tal juego. Em, Creé también un editor de texto Markdown, que es como un editor de texto de texto marcado, que se llama muy sencillo, em, para ejecutarlo acá en mi propia máquina. Pero ¿cuál es la política detrás de eso? ¿Estamos realmente abandonando el consumo? ¿Estamos consumiendo otras cosas? ¿Estamos cambiando gato por liebre? Esa es mi pregunta. ¿Estamos cambiando una cosa por otra? ¿Nos estamos yendo de un momento a otro sin realmente cambiar nada, sin cambiar mucho el consumo? Como decía delante, ya hay mercados súper burbuja de cosas análogas, precios elevados de un montón de cosas que hace unos años, hasta hace unos años, una década, alguien eran como basura, ¿cachai? Encontrar un reproductor, un Sony Walkman era imposible, ya no se usaban y después ya empezaron a ser como un producto fetichizado, por decirlo de alguna manera. Y me parece interesante plantear esa pregunta porque yo creo que pasa de lo que hemos hablado siempre en este canal, que es como la subsunción del todo en el modo contemporáneo que tenemos de capitalismo, en el que la afuera es como impensable, ¿cierto? He visto últimamente, y a propósito de los programas que he estado haciendo, los juegos que he estado programando, cosas así, mucha militancia en torno a Linux, por ejemplo. Y Linux son este ecosistema también de sistemas operativos que tienen, bueno, sus características, no creo que valga la pena hablar acá, pero siempre son como muy centrados en las habilidades del usuario o en la capacidad que tiene el usuario de modificar sus propias herramientas. Todo es como de código libre y hay un montón de cuestiones gratuitas y todo, pero es un cacho en el fondo instalarlo y hacer correr muchas cosas. Entonces como un 3% de los computadores domésticos ocupan Linux, pero un 90% de las infraestructuras digitales del mundo ocupan Linux para distintas cosas. ¿Y cuál es el principal problema? Como la fricción que hay ahí, que los usuarios, la gente común y corriente, y este es como en el fondo lo que quiero decir, como que nos da paja no hacer lo que no es popular, ¿cachai? O sea, nos da paja hacer lo que no es popular. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo no vas a tener Instagram, cachai? ¿O cómo vas a cambiar Instagram por la versión del Fediverso, que es como
este universo de redes sociales federadas, o sea, que no son centralizadas. ¿Cómo vamos a ir como a la copia de Instagram, que son un montón de federaciones, ¿cachai? E irnos de Meta, si en el Instagram de Meta está todo el mundo, pues mis amigos, mi familia, más encima está conectado a Facebook, ¿cachai? No tiene mucho sentido irme a un lugar donde no hay nadie. Creo que tengo un video de eso acá en este canal. Y de nuevo puede parecer como muy desesperanzador lo que digo, siempre como que termino en una nota media penca en realidad. Pero para mí al menos todo este tipo de cosas tienen muchísimo potencial. Muchísimo potencial cuando nos damos cuenta que con estas tecnologías análogas, por ejemplo, podemos empezar a meterle mano. La gracia de tener Linux, por ejemplo, es que uno le puede meter mano. Yo tengo un ThinkPad que me compré muy barato, que le faltaba como la batería, se la compré también. Y ya le he instalado Ubuntu, ahora está con Mint, pruebo distintas programas, pruebo distintas aplicaciones, de repente falta un driver para la webcam, por ejemplo, y lo tengo que buscar en un repositorio, etcétera, etcétera, y meterle esa mano y ser capaz de operar sobre las máquinas a mi voluntad, habiendo adquirido el conocimiento, que también es una cosa media pajera en realidad, pero hacerlo te da a ti la noción de que es posible. Es posible agarrar un conjunto de computadores que les sirva la pantalla, por ejemplo, y configurarlos para que sean tu base de datos local, tu como especie de memorias locales, en vez de tener, no sé, Google Drive, por ejemplo, pagar el Google Drive o pagar el Dropbox, puedes tener dos o tres computadores, ¿cachai? Y hacerles un proceso que igual es relativamente complejo, pero no tanto, y que sean tu nube. Ahí los tienes ahí mismo en tu casa, ¿cachai? Es pajero, esto hay una distancia. Es mucho más fácil pagar Google Drive o pagar Dropbox, te lo descuenta automáticamente la tarjeta de crédito o lo que sea. Pero pasado ese puente hay muchas cosas que hacer. Lo mismo con las consolas, antes como que se hackeaban las consolas por necesidad. Ahora ya casi no se hackean consolas o es muy difícil o hay gente, claro, es un mercado supongo hasta cierto punto, pero ya las opciones son cada vez más limitadas. Está cambiando también mucho el mundo de los videojuegos y de la venta de videojuegos y todo, entonces entre intentar, no sé, hackear tu Switch y comprar la licencia en el fondo del juego, porque no compra el juego, la licencia del juego a 8 lucas a veces que hay descuento en Steam o en la tienda de Nintendo, ya, ok, ¿cachai? Pero cuando tú, por ejemplo, hackeas, en este caso mi DS, ¿cachai? Se pueden hacer más cosas, se pueden hacer hartas más cosas. Hay tanto que hacer con los programas, con las cosas, no sé, hay cuestiones que puedes hacer también con las cámaras a rollo, ¿cachai? Distintos proyectos artísticos, con los videos digitales, ¿cachai? Pues se puede hacer videoarte, se puede hacer música con tantas y diversas cosas, pero hay una fricción ahí, una fricción y un muro como de paja, de lata, de aburrimiento, de, oh, no quiero aprender esta wea, que nos separe y que separa al usuario común, ¿cierto? Porque a todos nos da paja todo. Lo que decía delante, como intenté en algún momento yo también particularmente usar estas como redes sociales federadas, al menos esta como clon o versión de Instagram, y es aburridísima porque no hay nadie. Y en cambio uso Instagram. Pero bueno, en fin, eso quería como hablar de eso, ¿cierto? De la política del doom scroll versus la política del análogo y cómo todo finalmente está supeditado al para qué. Eso es, ¿cachai? Y los para qué tampoco se gestionan ni uno los resuelve solo, ¿cachai? Hay una conversación, hay que tener una reflexión que hacer, yo creo que también en conjunto, y uno puede buscar esas comunidades. He estado trabajando harto en mi página web y hay como un concepto que es como indie web, que es como esta web independiente, sitios web personales que no dependen de WordPress, que no dependen de Amazon Web Services o cosas así, ¿cachai?